Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, te damos por tu grande e infinita misericordia. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, por la gracia de tu presencia. Gracias te damos por la oportunidad de ver un nuevo día. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en esta semana, en estos días. Gracias, Señor, por la alegría. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los temores, tú siempre estás con todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das una vez más de estar en este espacio hablando de tu palabra para glorificar tu santo y divino nombre. Señor, en este momento te presentamos las familias. Bendícelos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Pon tu mano sobre cada uno de los hogares. Guarda, Señor, la institución que tú has formado. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que se cumpla la profecía que dijo el profeta Joel, que tú volverás el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, que los padres respeten y amonesten a sus hijos y que los hijos obedezcan y respeten a sus padres. Reprendemos todo espíritu de división, todo espíritu de pleito, todo espíritu de contienda, todo espíritu de malos entendidos, toda malicia del enemigo que en este momento esté maquinando en los hogares para traer división, tristeza, amargura, cosas que a ti no te agradan y que no convienen. Mira aquellos que están pasando por gran necesidad, cuyos hijos en estos momentos no están en los hogares, cuyos hijos tienen una raíz de amargura hacia los padres, que están encadenados en diferentes vicios o que están andando con malas compañías. Los ponemos en tus manos para que tú traigas liberación a aquellos hijos, para que tu palabra esté en cada uno de ellos, de los padres, tanto el uno como el otro, que no están cumpliendo sus responsabilidades. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, para que tu gracia esté con ellos y para que puedas, Señor, una vez más, entrar la armonía a cada una de las familias. Que aprendemos todo espíritu de vicio, cualquiera que haya, todo espíritu de pleito y de discordia, todo espíritu de violencia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que los hogares puedan ser ejemplo. Te presentamos todo lo que vayamos a decir en este espacio. Invitamos a tu Espíritu Santo en esta hora para que todo lo que se diga pueda ser de instrucción, de fortaleza para cada una de las personas que están escuchando y también para nosotros lo que vamos a estar disertando. Toma dominio y control de cada una de nuestras palabras. Y como decimos siempre, una sola palabra proveniente de ti es lo que el alma sedienta necesita para que ejerza en ella un cambio, para que haya una transformación y para que puedan alcanzar el nivel que tú deseas que alcancen y también acercarse a ti. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí en este momento. Bendecimos tu nombre una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, muy buenas, bienvenidos una vez más a este espacio. Esperemos que todos estén bien. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que su misericordia estén con todos ustedes y los acompañen siempre. El día de hoy tenemos una corta palabra, una disertación, por decirlo así. Personalmente nos gusta siempre decir que más que una prédica, más que un mensaje, más que un sermón, es una conversación que vamos a tener de nuestra parte para con ustedes.
algo, por decirlo así, sencillo. Y para comenzar, vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 4, el verso 22, que dice de la siguiente manera: Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, pues la salvación proviene de los judíos. Amén. Dios bendiga su santa y divina palabra en este espacio y que nos permita hablar de una manera correcta todo lo que queremos decir. He tomado este verso específicamente precisamente por la parte de que dice de sabemos. Comenzamos el texto diciendo, ustedes adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Precisamente de eso quiero hablar, o de eso queremos hablar un poco en esta noche, acerca de lo que sabemos y que muchas veces caemos en malas interpretaciones porque consideramos, juzgamos a medias o mal juzgamos porque hablamos o hacemos algo sin saber. Queremos entrar un poco en contexto para poder entrar en la parte del texto y que no esté tan en el aire. Y precisamente estas palabras las dijo Jesús y se las dijo a una mujer samaritana. En uno de los ministerios, cuando Jesús comenzó su ministerio o durante su ministerio, Jesús tenía que trasladarse a varias ciudades. Precisamente en uno de sus viajes tenía que cruzar por Samaria, por la región de Samaria y por una de sus ciudades habitadas por los samaritanos. Es bien conocido por cada uno de nosotros que los samaritanos y los judíos no tenían buenos tratos. Por algunas disputas, algunas cosas, pero la verdad no se llevaban entre sí. Y básicamente no se hablaban. Incluso tenemos varios textos. Jesús hablaba muchas veces de los samaritanos. Y estas personas muchas veces eran más piadosos que muchos judíos. Más adelante quizás esté poniendo un par de ejemplos de dos samaritanos. Aparte de uno de una parábola y otro un leproso, el cual Jesús resalta precisamente en sus palabras. Jesús no hace discriminación. Jesús no discrimina. Que Jesús en la misión que tuvo vino a buscar lo que se había perdido. No solamente a las ovejas de Jerusalén o de Israel, sino también a las otras. A la humanidad, a cada uno de nosotros, a los gentiles. Él vino a salvar a toda la humanidad. Pues bien, en uno de estos viajes, Jesús está cansado y se sienta en el pozo de Jacob, el cual los samaritanos reclamaban como suyo. Incluso ellos dicen nuestro padre Jacob. Aquí llega una mujer samaritana a buscar agua y Jesús le pide agua. La cual la mujer entonces como que medio se niega un poco y dice, óyeme, ¿cómo tú, judío, me estás hablando a mí? Los samaritanos y los judíos no se llevan. Y Jesús entra en una conversación con esta mujer, comienza a hablarle del agua de la vida, comienza a hablarle de muchísimas cosas, comienza a decirle ciertas verdades a esta mujer. Y la mujer entonces entra en una conversación de que habla de que en el monte es que se adora, pero los judíos dicen que en Jerusalén. Y aquí Jesús entra en esta palabra. Ustedes adoran lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y esto a mí, de verdad, me impactó la parte de hablar lo que uno sabe. ¿Por qué me impacta tanto? Porque muchas cosas que nosotros hacemos, hablamos de lo que sabemos. Muchos de los predicadores, muchos de los maestros, muchos de los que hablan a través de estos medios de la palabra, hablan específicamente, no solamente de su conocimiento de la palabra, sino de cómo la palabra ha hecho efecto en sus vidas, la palabra de Dios. Y a través de este efecto que ha tenido en sus vidas han cambiado para bien.
Y como han tenido una transformación en sus vidas, entonces a través de este ejemplo pueden hablar, de este ejemplo transformador para sus vidas. Y ponen sus vivencias en este sentido. Ustedes podrán analizar que no todas las personas que hablan de la palabra hablan de la misma manera. Hay algunos que profundizan mucho, hay algunos que hablan con otro tipo de lenguaje, hay algunos que aprenden los lenguajes de la palabra y hay otros que es un poquito más arriba, hay otros que hablan tipo de locutor, y otros que son más un poquito informales, pero siempre con la base de la palabra y hablando con textos de la palabra. Y todos y cada uno de ellos tienen su forma, pero hay una cosa, independientemente de la forma en que ellos hablan la palabra, es lo siguiente, y es que ellos aportan de sus vivencias para hablar de la palabra de Dios. Ponen de sus ejemplos y de cómo esta palabra y de cómo su relación con Dios ha transformado sus vidas. Y este es el quid del asunto. Por eso cuando alguien te habla del poder transformador que Dios tiene en la vida de alguien, sabe exactamente de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque primero le ha pasado a ellos. Cuando una persona que ha sido libertada del alcoholismo, o ha sido libertada de la drogadicción, o ha sido libertada de las pandillas, o ha sido libertada de cualquier otra mala práctica, y su vida ha tenido una transformación de 180 grados a través de su relación con Dios, entonces cuando esta persona viene y te habla y nos habla a nosotros y nos dice, sí se puede, esta persona sabe exactamente lo que está diciendo porque sabe que sí se puede, porque le pasó a él. En otras palabras, tiene empatía. La persona que no ha pasado por ciertas situaciones, le es muy difícil empatizar con otra que está pasando por la misma situación. Pero, aunque no podamos empatizar, por ejemplo, si usted o si yo no he tenido problemas con la drogadicción o con el alcoholismo, quizás nos sea un poquito difícil empatizar con aquel que sí tiene un problema de alcoholismo o de drogadicción. Pero, no nos es difícil empatizar cuando sabemos que esa persona necesita la ayuda de Dios. En esta manera sí podemos empatizar con la persona, porque sabemos que así como nosotros y nuestra vida necesitó de Dios, no solamente para salvar nuestra alma de la condenación y para hacernos libres del pecado, sino también para alcanzar un potencial en nuestra vida, entonces también sabemos que podemos empatizar en que aquella persona sí lo necesita y sí necesita ese cambio. La palabra adoración que utiliza aquí no es simplemente el exaltar a una persona, entiéndase divinidad, entiéndase Dios. No malinterpretemos adoración con simplemente exaltar diciendo palabras bonitas o simplemente haciendo una reverencia o como decimos nosotros, o diciendo 3 o 4 aleluyas y gloria a Dios, que pensamos que adorar es simplemente esto. Adorar un poquito más profundo es un estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, cuando lo hacemos para gloria y honra de Dios, entonces nuestra vida es una vida de adoración que agrada a Dios. Y esa es parte de nuestra meta que tenemos que alcanzar con Dios. Adorar a Dios. Que nuestra vida sea un ejemplo. Que todo lo que hagamos sea para adorar el nombre del Señor. Cuando Jesucristo vino a la tierra y comenzó su ministerio, todo lo que él hacía, lo hacía para gloria y honra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice que hagamos todo, dice así, haced, imperativo, haced todo para gloria de Dios. O sea, mi objetivo de vida es
glorificar a Dios. Eso es adorar. Cuando yo alabo a Dios, esas alabanzas tienen que venir sazonadas con algo que ya vino antes, con mi estilo de vida. Porque ya desde que yo me despierto, independientemente de lo que yo haga o de la primera cosa que yo haga, lo que yo hago tiene que ser para glorificar a Dios. Y diga, oiga, me agarré el celular para ver ahora. Sí, hasta eso. Porque inmediatamente usted hace eso, usted da gracias a Dios porque se despertó. Y es una vida de adoración. Prepare el café con gusto y dice, para gloria y honra de Dios, qué bueno me salió. Es una vida de adoración. Que nuestra mente esté siempre el alabar y glorificar a Dios. Y el deseo de que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de su nombre. Hasta en nuestro trabajo. Si el apóstol Pablo nos exhorta que cómo tenemos que trabajar, como si fuera para Dios. Así mismo lo habla. O sea, mi trabajo tiene que ser lo mejor. Tengo que hacer lo mejor posible porque es para gloria y honra de Dios que yo lo hago. Amar a nuestras esposas, en el caso de los hombres, es una acción de adoración. Porque la Biblia nos dice que la tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. El que las esposas amen a sus esposos es un acto de adoración. El servirse el uno al otro es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice, ama a tu esposa, ama a tu esposo, no se nieguen el uno al otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mi prójimo más cercano es mi familia, mi esposa, mis hijos. Y si yo los cuido a ellos, si yo cuido a mi cuerpo, entonces de la misma manera en que yo lo cuido, tengo que hacerlo con ellos. Y cuando yo hago esto, estoy obedeciendo a Dios. Y la obediencia es un acto de adoración. Cuando damos para Dios, estamos adorando a Dios. Porque estamos glorificando a Dios a través de las bendiciones que Él nos da. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que yo puedo entender, lo que Jesús se refería cuando le hablaba a la mujer. Tú adoras lo que no sabes. Porque tú no entiendes lo que es adorar. Tú no entiendes que adorar no es simplemente congregarte en una iglesia o ir a un lugar específico a hacer el sacrificio, sino que tu vida entera esté consagrada para la gloria y honra de Dios. Jesucristo sabía exactamente lo que era adorar, porque cuando su propósito que él vino era mostrar a Dios en su propia vida, glorificar a Dios, mostrar en camino, hacer la voluntad de Dios y luego entregarse a sí mismo en sacrificio como expiación de los pecados de la humanidad. En otras palabras, su vida desde principio a fin en el término humano fue una vida de adoración que glorificó el nombre de Dios. Es tanto así que siempre que venía alguien, él deseaba que el nombre de Dios sea glorificado. Primeramente, el nombre de Dios siempre tiene que ser glorificado en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos una vida de este nivel, las personas lo reconocerán en cada uno de nosotros. Ellos verán que en nosotros hay algo diferente. En muchos casos no tendremos ni necesidad de predicarle, porque en nosotros se reflejará algo que será diferente a ellos. Qué triste es cuando en nuestra vida, por no tener una vida que adora a Dios, nosotros no causamos impacto o no se ve una diferencia en nosotros. A mí me agrada cuando escucho a personas hablar o cuando lo han dicho de mí, dice, tú te ves diferente, tú eres diferente, tú tienes algo, tú pareces que tienes algo, sin necesidad de abrir la boca. Muchas veces, quizás queriendo pasar desapercibido o no queriendo llamar la atención,
pero es que lo que hay en cada uno de nosotros, lo que tiene que haber en ti cuando vives una vida de este nivel de adoración, tiene que ser más fuerte, que salga de ti y pueda verse en los demás. Estamos llamados a tener unas vidas de impacto. ¿Y qué me refiero de impactos? Que impacten a los demás. ¿Y a qué me refiero con impactar a los demás? Simplemente que aquellas personas vean algo bueno en nosotros de ser imitados. El creyente de hoy en día y cada uno de nosotros tiene que emular a Cristo, hoy más que nunca. Y precisamente cuando emulamos a Cristo es que lo imitamos y que Él se refleje en cada uno de nosotros. En nosotros tiene que verse el Padre. Qué hermoso es cuando le preguntan a Jesús, oye, mira, muéstranos al Padre en un momento determinado. Y nos basta. Eso es suficiente. Y Jesús le dice, quien me ha visto bien, ha visto al Padre. Óigame, qué relación tenían tan maravillosa. Y Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros nos dice que tenemos que recibir el Espíritu Santo. Los discípulos no comenzaron su misión hasta que no recibieron el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, el cual Jesucristo llamó el Consolador, el que había de instruir, el que había de enseñar, el que nos da la fuerza a cada uno de nosotros para poder soportar cada día. Eso es lo que necesitamos. El Espíritu de Dios, cuando esté en nosotros, se tiene que reflejar. Por eso la palabra de Dios nos dice, no contristéis al Espíritu, como muchos tienen por costumbre. El creyente no debe contristar el Espíritu. ¿Y cómo se hace? Cuando no hacemos las cosas que agradan a Dios. Tenemos un grupo de cosas que agradan a Dios. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios, tu Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, hay ciertas cosas, y usted dirá, óigame, son quizás muchas. Simplemente cuando hablamos de nuestro prójimo como a nosotros mismos, para mí eso es algo increíble. ¿Por qué? Porque si yo amo a alguien como a mí mismo, yo tengo que, si a mí no me gusta que me hagan algo, no puedo hacerlo a los demás. Si a mí me gusta que me traten con respeto, yo tengo que tratar con respeto. Pero más aún, si a mí no me tratan con respeto, tampoco yo debo ser irrespetuoso, porque el creyente tiene que ser diferente. En nosotros tiene que haber un espíritu diferente. ¡Qué maravilla! Josué y Caleb, después de que reconocieron la tierra prometida, fueron los únicos que tenían una confianza en Dios. Y fueron los únicos que Dios dijo, estos van a entrar, porque en ellos hay un espíritu diferente. El creyente tiene que tener un espíritu diferente. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tiene un espíritu diferente. Jesús sigue hablando con la mujer samaritana y en un momento nos dice, qué bello, yo les recomiendo que se lean el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, completo, es bellísimo. Y Jesús dice, he aquí la hora viene y la hora es, donde ni en este monte ni en Jerusalén se adoraréis. Y sigue diciendo, mas los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es un estilo de vida. A eso se refiere. Espíritu y verdad. En otras palabras, con todo nuestro ser. Que no sea simplemente de oídas o por momentos o voy un día a la iglesia y ya. Eso no es adorar a Dios. Eso no es tener una vida de adoración. Ir a la iglesia, y fíjense, no nos confundamos. Ir a la iglesia una vez a la semana, decir 2 aleluyas y darse un baño de santidad, como muchas veces lo decimos, no es tener una vida de adoración. O en Semana Santa cumplir todos los requisitos, como piensan algunos, no es tener una vida de adoración. O el decir, como dicen muchos, no, mira, yo conozco a Dios, yo sé que Él es bueno y yo creo en Él. Y ya con eso ya yo tengo una vida tampoco.
La palabra de Dios nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen parte en la salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pueda ser salvo? No es el decir yo conozco a Dios, o no es el decir de que yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, pero quizás yo hago otras cosas que no agradan a Dios. ¿Qué es entonces lo que Dios desea y lo que yo necesito en mi vida, lo que necesitamos en nuestra vida? Precisamente necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas. Sin Él es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios nos dice que necesitamos santidad, sin la cual no veremos al Señor. La palabra de Dios nos dice que necesitamos aceptar a Jesucristo en nuestros corazones para poder ser libertados del pecado. Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gracia de Dios. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Contrajimos una deuda, la cual nos ha apartado de todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha separado de Dios. Y si tenemos tal separación, entonces no sabemos cómo adorar a Dios. Porque ya lo dijimos, adorar a Dios es mi estilo de vida. El estilo de vida que agrada a Dios. Los estándares de Dios son más altos que los estándares humanos. No hacer ciertas cosas no me hace un verdadero adorador. Jesús en un momento dijo de que, amar a tu prójimo, y los gentiles hacen lo mismo. Tienen que hacer algo diferente. Ama a tu enemigo. Eso me dice Jesucristo, ser diferente. Y no es fácil. Es fácil amar a un amigo. Pero alguien que te ha hecho la vida imposible no es fácil. Claro. Y quiero recalcar en esto. Dios no se queda con lo ajeno. El que hace maldad a sus hijos, Dios les tiene. Pero nosotros, a eso se refiere. En el creyente no debe haber la capacidad de odiar. Porque el creyente, si tiene a Dios, tiene amor. Debe tener amor. Porque en el libro de Primera de Juan, la primera carta de Juan, en su capítulo 4, nos habla de que Dios es amor. Y si Dios es amor, en nosotros no debe haber pecado, no debe haber odio, no debe haber rencor, no debe haber a raíz de amargura. Esto no son cualidades de un verdadero adorador. Y no quiero decir que en un momento determinado estas cosas no vengan a nuestra vida. Pero si estamos emulando a Cristo, podemos pedir en Él su ayuda para que estas actitudes no nos corrompan y no nos hagan daño. Óigame, hermano, ya usted está poniendo muchas cosas ahí. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a soportar, más que soportar, es el que nos ayuda a que todo esto sea ligero. El que no tiene el Espíritu Santo le será algo muy difícil, casi hasta imposible. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, es sumamente fácil cumplir con todos los requisitos que Dios nos pide, sabiendo que Él no nos va a dejar solo. Nuestra fortaleza proviene de Dios, no proviene de fuerzas humanas o de nuestra capacidad mental, proviene de Dios. El hablar de lo que sabemos es muy interesante. Quisiera dar un ejemplo para que podamos entender, porque muchas veces escuchan a varias personas hablar tan fervientemente del Evangelio o de la transformación que tuvieron con Dios. Y esas personas sí saben el cambio que tuvieron en cada uno de ellos, porque lo experimentaron. Por más profesional que usted sea, un profesional de la construcción, llámese ingeniero arquitecto, jamás podrá rebatir a un profesional de la medicina especializado en cardiología,
hablando del corazón. ¿Por qué? Porque esta persona, esa es su área de trabajo y conoce todo eso a la perfección. Cada ventrículo, cada cavidad, cómo funciona el corazón, cada trasplante que se puede hacer, cada pormenor. Ha pasado su vida entera estudiando esa área de la medicina. Así que lo sabe a la perfección. De la misma manera que este cardiólogo no podrá rebatirle en nada algún diseño estructural o algún diseño arquitectónico a un profesional de la construcción, porque no es su área. Cuando el profesional de la construcción dice eso tiene que ser así y tiene que tener estas especificaciones, así tiene que ser. Y sí, en ningún momento he dicho que no se pueden tener conocimientos generales. Claro que hay que tener conocimientos generales. Nos ayuda a entender un poco mejor cuando nos hablan de diferentes términos. Pero cuando una persona se especializa en cierta área, puede hablar con autoridad. Y aquí es la parte que tenemos que hablar. Jesús habla como quien tenía autoridad, porque la tenía, porque sabía exactamente lo que estaba hablando. Y muchos de sus contemporáneos a quienes les habló de su palabra no entendían. No entendían lamentablemente lo que decía. La samaritana no lo estaba entendiendo. Incluso de los amigos de Jesús, Lázaro, María, Marta, muchas veces no lo entendían. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, él tuvo que confrontar a Marta. Y Marta le dijo, mira, sí, yo sé que cuando tú vengas en tu reino, o sea, no ahora, mucho, él va a resucitar. Pero Jesús le estaba hablando de que en ese momento él podía hacerlo. Cuando se sabe de lo que se habla con autoridad. Por eso muchas veces cuando se necesita una información, algún problema, surja un profesional que no solamente ha estudiado eso, que no solamente se ha especializado, sino que también tiene años de experiencia trabajando en esa área y que su experiencia más sus conocimientos han sido enriquecidos y conoce las cosas a la perfección. Son expertos en su campo. Los creyentes, podríamos decir así, son expertos en la palabra porque conocen el poder transformador que han tenido sus vidas a través de la palabra de Dios en ellos. ¿Y por qué enfatizo en la palabra de Dios? La misma Biblia nos dice que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La cual también nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice